En esta clase les voy a hablar un poco sobre los modelos fenomenológicos y cómo más o menos plantearlos esto con el objetivo principal que tienen, que es para estudiar la dinámica de los procesos. El uso de los modelos matemáticos para el diseño, para el análisis, para el control, incluso para la optimización de los procesos, es algo que se ha convertido en una herramienta de apoyo para nosotros los ingenieros que nos dedicamos a estas tareas. De manera específica en el control de un proceso. El control de un proceso está fuertemente soportado en modelos matemáticos que permitan comprender la dinámica que está inherente, a estos procesos que queremos controlar. Si nosotros queremos controlar algo, lo tenemos que conocer. Una manera de conocer lo que queremos controlar aquí desde el punto de vista de los procesos es tratando de simular el comportamiento de esto en un computador, porque bueno, a veces experimentalmente no se puede hacer. Entonces los modelos matemáticos nos van a permitir esto, ¿ok? Con eso lo justificamos. Dentro de los tipos de modelos matemáticos, porque existen muchos tipos de modelos matemáticos, van incluso desde el tipo que si son aleatorios o no, entonces pueden ser deterministas o pueden ser estocásticos, dependiendo de la información que se tenga, del objetivo que uno quiera abordar. Entonces tenemos varios tipos de modelos matemáticos que uno puede formular dependiendo del objetivo pues, para el cual los va a formular. Dentro de estos tipos de modelos se encuentran los cuantitativos o conceptuales de tipos deterministas. ¿Okay? Este tipo de modelos cuantitativos de tipos deterministas, para su formulación está fundamentada en la fenomenología que define y caracteriza las propiedades dinámicas del proceso. Y por tal razón, a este tipo de modelos se les suelen denominar modelos fenomenológicos, ¿okay? Como les indica aquí su profesor en la diapositiva, o modelos de base fenomenológica. Describen con detalle los procesos físicos y químicos que están involucrados en los procesos. Obviamente implican un esfuerzo de análisis bastante grande, contar con cierta información, ¿ok? Necesaria para poderlos formular, y además son bastante complejos, pero tienen su ventaja, ¿no? Que como están describiendo con detalle los procesos físicos y químicos involucrados, a la hora que uno quiera reescalar esto a nivel industrial, por ejemplo, permite hacer extrapolaciones de formas más fundamentales y más controladas que, por ejemplo, hacerlo por similitud o por modelos de tipo empíricos. Esto no quiere decir que los modelos empíricos acá no entran en juego. O sea, aquí puede haber una combinación de modelos fenomenológicos también con modelos empíricos, entendiendo que aquellos modelos empíricos son ecuaciones o conjuntos de ecuaciones que obtenemos a través de observaciones experimentales dentro de un cierto rango. ¿Okay? Entonces, muchos de estos van a ser modelos constitutivos para esto. Cuando se desarrollan las ecuaciones descriptivas en base al fenómeno o al mecanismo, lo que ustedes deben considerar para poder formular estos modelos son los principios de conservación aplicada sobre la propiedad extensiva del sistema. ¿Okay? Entendiendo como propiedad extensiva lo que nos dijeron en termodinámica, ¿verdad? Que son esas propiedades del sistema que dependen del tamaño del sistema, como por ejemplo la masa, la energía o la cantidad de momento del sistema. Estas son propiedades extensivas. ¿Ok? Y lo otro, bueno, y generalmente a estos principios de conservación se les denominan también leyes de conservación. ¿Okay? También los pueden encontrar como leyes de conservación para las propiedades extensivas. Y adicionalmente, entonces debemos contar también con un grupo de relaciones que se denominan relaciones constitutivas.
que son aquellas que nos van a permitir completar y describir mejor el modelo. A estas relaciones también se les llaman leyes constitutivas, ¿okay? Leyes constitutivas. Y estas leyes constitutivas de equilibrio, ¿ok? Y estas leyes constitutivas de equilibrio pueden venir del equilibrio térmico, del equilibrio mecánico, del equilibrio químico, etc. Entonces nos van a ayudar a complementar. Por ejemplo, una ecuación de estado, como la que nosotros conocemos, de la presión multiplicada por el volumen, el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura. Esto puede ser una ley constitutiva, un modelo constitutivo para complementar algún principio de conservación de estos que aparece acá. Por ejemplo, en los sistemas cuando uno está estudiando la dinámica de gases en tubería y hace un balance de energía, por allí sale la presión y esa presión hay que relacionarla con las otras variables de estado que están allí. Entonces una ecuación de estado como esta sirve para eso. Eso sería un modelo constitutivo. Más adelante les daré otros ejemplitos que ha citado el profesor aquí en su lámina. ¿Ok? Entonces, el fundamento del principio de conservación está esencialmente basado en los principios termodinámicos que indican que la masa, la energía y el momento no pueden ser ni creados ni destruidos, sino que solo podemos transformarlos en otras formas, ¿okay? Otras formas de energía. Y estos principios de conservación, de los cuales conocemos de la termodinámica y de la mecánica de fluido, entonces para poder generar estos modelos, esa región sobre la cual se va a aplicar esos principios de conservación suelen ser delimitados o especificados por medio de sistemas termodinámicos abiertos. Recuérdense que los sistemas desde el punto de vista termodinámico lo podemos clasificar como sistemas cerrados y como sistemas abiertos. A los sistemas cerrados son los que denominamos masas de control y a los sistemas abiertos son los que denominamos volúmenes de control. Las regiones sobre las cuales vamos a aplicar estos principios de conservación las vamos a hacer a través de aquellas regiones delimitadas específicamente por sistemas termodinámicos abiertos como los volúmenes de control. Entonces un volumen del control que uno lo va a tomar sobre o el proceso o una parte del proceso donde va a ver el balance o quiere balancear alguna de estas cantidades, algunas de estas propiedades extensivas, es aquella región que está o aquel volumen que está encapsulado por una superficie con la cual vamos a definir la región de interés para balancear estas cantidades. Entonces las regiones son las que van a estar delimitadas por este volumen de control. Okay, tenemos entonces un ejemplo acá de volumen de control de un vaporizador. Los volumen de control pueden ser todo el volumen, ¿ok? Todo el volumen físico del equipo y también pueden ser las diferentes fases que estén presentes en un equipo. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este vaporizador, ¿ok? Este volumen total, bueno, podemos decir que es el volumen de control y a partir de este podemos delimitar entonces otras regiones sobre las cuales podemos considerar como sistema para aplicar los principios de conservación. Entonces podemos tener la región de vapor, ¿okay? La región de líquido y la región del condensado de vapor. Sobre cada una de estas regiones nosotros podemos aplicar los principios de conservación dependiendo del objetivo para el cual estamos nosotros proponiendo un modelo. Bien, entonces las leyes de los principios de conservación especificados por las leyes de la termodinámica se establecen sobre los volúmenes de control
mediante el denominado balance dinámico de la cantidad de interés. Para aplicar estas leyes de conservación, hay una formulación que se denomina el balance dinámico. ¿Okay? Este balance dinámico nos proporciona la famosa ecuación general de conservación que se enuncia de la siguiente manera. Yo voy a colocar aquí, voy a suponer que mi volumen de control es algo así, no tiene por qué tener una forma determinada, ¿okay? Es una región, yo voy a suponer como un volumen de control, y esto que está aquí es su superficie de control. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación general de conservación? La ecuación de conservación general nos dice que el cambio neto de cualquier propiedad extensiva en el tiempo dentro del volumen de control, o lo que queda de ella dentro del volumen de control, se balancea o va a ser igual al flujo neto de esa cantidad, y es esto lo que es el flujo neto, ¿ok? De dicha cantidad a través de la superficie de control de ese volumen de control, ¿ok? Es decir, ese flujo neto va a ser lo que entra de la cantidad en el tiempo a través, va a ser a través de la superficie de control, ¿ok? Superficie de control, menos lo que sale de esa cantidad en el tiempo a través de la superficie de control, ¿ok? Más el término de generación, yo lo llamo término de generación neta a estos dos términos que aparecen acá, ¿ok? Pero aquí están puestos como que lo que pudiera una fuente dentro del volumen de control generar de esa cantidad que estamos balanceando menos el consumo neto de la cantidad que estamos balanceando en el volumen de control. Esta es la ecuación general. Algo que hay que tener en cuenta, y eso lo tenemos que saber desde termodinámica, es que este término de la ecuación, y estos dos que aparecen acá, son cantidades que estamos viendo dentro del volumen de control y que no están en movimiento como estas que estamos viendo con los flujos a través de las superficies de control. Así que estas cantidades que están en el flujo neto son cantidades en tránsito. Entonces, si vamos a balancear materia o vamos a balancear energía, el flujo neto lo que nos dice es que es la energía o la materia que está en tránsito, moviendo y atravesando las fronteras de superficie de control. Y para estos flujos netos, entonces la información para definir estos flujos netos lo vamos a hacer a través de los fenómenos que nosotros conocemos hasta ahora. Si estamos balanceando materia, estos flujos netos van a estar determinados por mecanismos de transporte de materia, de transferencia de materia. ¿Ok? Si es energía lo que estamos balanceando, entonces esos flujos netos van a estar determinados por mecanismos de transferencia de energía que nosotros conozcamos. Ejemplos de algunos de estos mecanismos son entonces las transferencias por flujos convectivos, por flujos advectivos, ¿ok? Difusión, esos mecanismos o esos fenómenos de transporte son los que nosotros vamos a ver con estos términos de la ecuación. Bien, entonces teniendo en cuenta esta ecuación de balance o ecuación general de conservación que tenemos acá, ¿okay? Nos van a servir para generar entonces los modelos matemáticos. Esta ecuación nos puede proporcionar una estructura matemática como una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Generalmente, si las ecuaciones diferenciales que nos proporciona esta ecuación general de conservación son ecuaciones diferenciales ordinarias,
entonces ustedes van a encontrar por allí que a estos sistemas, a este sistema de ecuaciones se le denominan sistemas agrupados. ¿Okay? Sistemas agrupados. Y si lo que generamos son ecuaciones en derivadas parciales, a esto se le va a denominar sistemas distribuidos. ¿Okay? Entonces aquí podemos obtener cualquier tipo de estructura matemática a partir de este principio de conservación. Esto pueden ser a su vez dinámico o estático. ¿Okay? Y de estáticos, pues generalmente uno utiliza los modelos cuando va a hacer diseño, porque los hace en base al estado estacionario del sistema. Ya más adelante también les diré algo sobre eso también que está aquí. Entonces, por ejemplo, para el principio de conservación de la masa, ¿qué sabemos nosotros del principio de conservación de la masa? Que la masa que fluye dentro de un volumen de control específico debe ser igual a la masa que sale de dicho volumen de control, ¿sí? Si esto no sucediera, la masa dentro del volumen de control debe cambiar también. Y esto entonces se enuncia como que el cambio de la masa dentro del volumen de control es igual, la masa dentro del volumen de control es igual a la masa que entra a través de la superficie de control menos la masa que sale a través de la superficie de control. ¿Ok? Este enunciado simplemente representa la contabilidad de masa en el volumen de control. Eso es todo lo que representa esto en cualquier tiempo. ¿Ok? En cualquier tiempo, esto es lo que va a representar esta ecuación, la contabilidad de la masa. Bueno, fíjense, también de termodinámica hay una formulación un tanto más general que podemos luego llevar a esa forma específica que les estoy mostrando allí, ¿ok? Yo me voy a permitir hacer esa anotación aquí porque bueno, digamos, eso nos ayuda a llegar a esta que estamos acá o para entender esta que está acá. O sea, si esto que está aquí es el volumen de control y esta es su superficie de control, la masa total en el volumen de control, uno la puede determinar como la integral triple sobre ese volumen de control de la densidad. ¿Ok? Y entonces, si uno quiere ver el cambio total de esto, lo que tiene es que derivarlo respecto del tiempo, teniendo en cuenta que la densidad cambia con la posición acá en el volumen, en el volumen de control, pero también va evolucionando con el tiempo. Así que podemos hacer esta integración respecto a las coordenadas espaciales y esta derivación con respecto a la temporal. Eso nos daría el cambio total dentro de la masa de control. Y el flujo a través de esta superficie, uno toma entonces diferencial de área y a ese diferencial de área está asociado un vector normal, ¿ok? Y el flujo va a pasar por allí con una cierta velocidad. Esto aquí puede formar un ángulo, pero en general entonces uno lo que toma es la velocidad normal, definida como el producto punto entre esa normal y esa velocidad, ¿ok? Velocidad normal, y con eso entonces uno puede definir los términos de flujo. Entonces, los términos de flujo en la ecuación general de balance es una integral de superficie, una integral sobre la superficie de control de la densidad por la velocidad normal que está definida por el campo de velocidad por la normal saliente en ese diferencial de área y con este signo negativo. Entonces, esto da el flujo neto y allí están contabilizadas todas las entradas y todas las salidas. Y podemos hacer varias suposiciones acá, ¿ok? Para llegar a una simplificación de esto. Entonces, en términos de masa, ¿ok? Uno puede decir que el balance de materia allí, de masa, o sea, el cambio total de la masa en el sistema va a ser igual a la sumatoria de todos los flujos
de todos los flujos másicos que están entrando. Aquí puede haber P entrada, múltiples entradas, ¿ok? De materia puede haber acá, menos, ¿ok? El flujo másico de todas las salidas de materia, de masa que tengamos acá. Esto es lo que nos está diciendo esta ecuación. Pero además nosotros podemos expresar eso en términos de moles y en términos de concentraciones también, teniendo en cuenta las relaciones que hay entre masa, número de moles y el número de moles y las concentraciones. Recuérdense que esto es un balance sobre un volumen de control, así que eso puede tener un volumen que pueda ser fijo o que pueda ser variable también. Eso es lo que nos dice el principio de conservación de la masa. ¿Okay? En termodinámica seguramente vieron vieron la generalidad de esto. ¿Okay? Hay que tener en cuenta además que dentro del sistema, o sea, que este balance que yo estoy generando aquí es un balance global, pero el balance o la conservación de masa yo también la puedo hacer por componente o por especies que están presentes en el sistema. Ojo, y el de arriba, cuando la expresamos en términos de moles, hay que tener en cuenta el término de generación también, que no aparece por allá, ¿verdad? Porque puede estar una fuente generando o puede tener alguna fuente que esté consumiendo también. Entonces, por ejemplo, eso es lo que vemos aquí para el caso de conservación, en el caso de o el balance de masa por componentes, cuando hay múltiples componentes en el sistema. Entonces, el balance dinámico o ecuación general de conservación para cada especie en el volumen de control se establece de la siguiente forma. Supóngase que se tienen N especies, ¿ok? Entonces, la especie iésima, la tasa de variación de la masa de la iésima especie en el volumen de control se va a balancear con la misma ecuación, ¿ok? Tenemos el flujo neto acá de la iésima especie que viene dado por el flujo de masa de la iésima especie que entra al sistema por la superficie de control, ¿ok? Y el flujo de masa de ella de la iésima especie fuera del sistema por la superficie de control, más un término de generación o de consumo de la iésima especie en el sistema, ¿ok? En el volumen de control. Entonces, por cada especie, uno plantea un balance general de masa similar a la estructura que vimos arriba, pero agregando, ¿ok? Un término que va a tener en cuenta la generación o el consumo, ¿ok? La generación o el consumo cuando estamos tratando con un reactor químico, entonces este término que está aquí va a tener que ver con que si la reacción la especie que estamos viendo allí en la reacción que se esté dando es una especie que se va a consumir o es una especie que se está produciendo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, que ustedes ven acá, es el flujo de la iésima especie por la entrada jésima, porque podemos tener P entradas. Esto que está acá es el flujo de la iésima especie en la késima corriente de salida, porque podemos tener R corrientes de salida. ¿Ok? O sea, múltiples entradas, múltiples salidas. Entonces, este término es el que tendríamos que ver luego a partir de una ley constitutiva. En el caso, por ejemplo, de reactores químicos, las leyes constitutivas están dadas por las expresiones de las velocidades de reacción. ¿Ok? De acuerdo a la cinética química, entonces, de la reacción que se esté dando en el sistema, uno va a colocar allí una determinada expresión de velocidad, que es lo que denominamos nosotros en el modelado una relación constitutiva o una ley constitutiva. ¿Okay? Este balance también se puede
escribir en términos de moles de concentración. Sí, entonces, si la tenemos en términos de masa, es como teníamos allá arriba, ¿ok? El cambio de la masa total de la yésima especie en el sistema va a ser entonces, ¿ok? La yésima especie, el flujo másico de la yésima especie en la entrada, menos el flujo másico de la yésima especie en la salida, ¿ok? Más el término de generación. Yo voy a suponer que ese término de generación es igual a un RI que tiene que ver con una ecuación constitutiva, ¿ok? Por el volumen, ¿ok? Esto fue haciendo algunas suposiciones, de suponer incluso volúmenes constantes. Entonces esto puede ser de esta forma, ¿ok? Si la vamos a expresar en términos de moles, letra tan fea, entonces quedaría algo como esto, ¿no? El número de moles de la yésima especie es igual a los moles de la yésima especie en la entrada menos los moles de la yésima especie en la salida más ese término de generación. Esto es para cada especie. Si son n especies, ¿okay? Aquí también si son n especies. ¿Ok? Y sabiendo que, ¿verdad? Tenemos que el número de moles yo lo puedo relacionar con la concentración por el volumen. Entonces, podemos diferenciar esto acá. Si el volumen es constante, el volumen va a salir de allí y aquí nos queda la diferencial de la concentración. Esto quiere decir entonces que el volumen por la diferencial de la concentración respecto del tiempo, si vemos esta ecuación que está aquí y utilizamos esta expresión acá y acá también, entonces esto nos va a quedar que es volumen por la concentración de la yésima especie en la entrada menos el volumen por la concentración de la yésima especie a la salida, más el término de generación, ¿ok? Por el volumen. Y entonces aquí, bueno, si el volumen es constante, esto lo podemos quitar de aquí. Y nos quedaría el balance de materia expresado en términos de concentración, ¿ok? Esta es una de las que uno utiliza mucho cuando está modelando en reactores químicos y quiere construir un modelo por especies. ¿Okay? Ese sería el balance de materia por especie. Bueno, digamos que hasta aquí hablamos del balance de materia, entonces también debemos considerar conservación de energía. Claro, esto va a depender, ¿no? Va a depender de los objetivos de mi modelo. Si también tengo que ver la dinámica de fluido, debo incorporar otro tipo de conservación aquí, como la de la cantidad de movimiento. Hasta hoy, hasta lo que estamos viendo hoy, solamente vamos a considerar conservación de la materia y conservación de la energía. ¿Ok? Si hay sistemas en los que queremos controlar en base a la fluidodinámica, entonces esta misma ecuación general sirve para balancear la cantidad de movimiento, entendiendo que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces esta sería la cantidad a balancear si queremos un balance de cantidad de movimiento. Entonces me desvié un poco para decirles pues de que solamente aquí vamos a considerar conservación de materia y de conservación de energía por el momento. Muy bien. Entonces, la masa que fluye dentro de un volumen de control o de un sistema, esa masa también porta energía. De hecho, a priori, si uno la ve moviendo, esta masa lleva un contenido de energía cinética, ¿no? Como mínimo. Entonces, como la masa que fluye dentro de un volumen de control porta energía
Y lo mismo sucede con la masa que sale de él. Entonces la ganancia neta de energía entre la entrada y la salida debe ser igual al cambio de energía dentro del volumen de control. Y nos dicen en termodinámica, más el calor que se le puede transferir y el trabajo realizado. ¿Okay? Entonces, el enunciado general, antes de caer en este específico que tenemos allí en la lámina, es que el cambio de la energía total dentro del sistema de volumen de control es igual al transporte neto de energía, la transferencia de energía, ¿okay? Al volumen de control a través de su superficie de control, más el calor transferido y el trabajo realizado sobre ese volumen de control. ¿Ok? Entonces, hay también, ¿no?, una forma general del balance de energía. Yo también lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir aquí para luego llegar al específico, pero de manera específica, ¿verdad? Lo que les acabo de decir tiene esto que está acá, ¿no? La tasa de variación total de energía, ¿ok?, en el volumen de control se balancea con la cantidad neta, ¿no? El flujo neto de energía que se debe a la diferencia entre el flujo de energía hacia el sistema a través de la superficie de control y el flujo de energía fuera del sistema, ¿ok?, a través de la superficie de control. Ajá, pero termodinámicamente hablando, aquí nos faltaría, ¿ok?, el calor que se transfiere al volumen de control más el trabajo de trabajo. Entonces, en forma bastante general, la ecuación del balance de energía la podemos expresar de esta forma, como el cambio total de la energía, y voy a colocarlas en términos de energía específica, la energía específica, ¿ok?, por la densidad en ese volumen de control es esta integral triple. Entonces, como queremos el cambio respecto del tiempo, esto lo derivamos respecto del tiempo. Y eso tiene que ser igual al flujo de energía debido a la masa que entra. Debido a la masa que entra por la superficie de control. ¿Ok? Entonces, ese flujo de energía se puede contabilizar con la entalpía más la energía cinética que lleva más la energía potencial que lleva. ¿Por dónde? Por la superficie de control a la entrada. ¿Ok? Menos lo que sale por la superficie, que es la energía también debido al flujo de masa, también lleva una entalpía, una energía cinética, una energía potencial. ¿Ok? Este es diferencial de masa porque, bueno, esto que aparece acá es Rho por B, diferencial de área. ¿Ok? Es parte del análisis que uno hace sobre el volumen de control y el diferencial de área. Más el calor, el flujo de calor, ¿ok?, en el volumen de control, más el flujo de trabajo, con todas las formas de trabajo, sobre el volumen de control. Digamos que esta es la expresión más general, pues, del balance de energía. Y entonces después podemos ir haciendo simplificaciones que son las que iremos considerando acá. Teniendo en cuenta que esta energía que está acá, también la podemos definir como, o sea, esta es la energía del volumen de control, ¿verdad? La podemos definir como la energía interna del sistema más la energía cinética, que la definimos de esta forma, ¿no?, más la energía potencial. En muchos sistemas,
esta energía cinética y esta energía potencial, que arriba también la denotamos como KE, aquí PE. Para muchos sistemas estas energías son despreciables y entonces la energía total termina siendo gobernada solamente por la energía interna. Y como hay una relación entre entalpía y energía interna, ¿verdad? Que sabemos también de termodinámica que la entalpía, estas son cantidades específicas, igual a la energía más P por B, ¿verdad? Que esto es trabajo de flujo. Entonces, podemos encontrar de acá que la energía interna es la entalpía menos P por B. Es una relación que se puede utilizar para cuando en la energía total nos quede en función de la energía interna. ¿Por qué hacemos este cambio? Porque es mucho más fácil o cuenta uno más con información de la entalpía del sistema, incluso con este trabajo, que propiamente de la energía. Entonces uno utiliza estas relaciones termodinámicas para poder contabilizar esa energía que está allí. Muy bien. Entonces, el tipo de flujos de energía que podemos visualizar a través de la superficie de control puede ser por convección, por conducción, radiación, o el tipo, o el trabajo, y por eso le coloco acá, ¿ok? El calor, el flujo de calor puede contabilizar estos dos tipos que tenemos acá, ¿ok? Y el de materia, el de masa, pueden ser entonces de tipo convectivo, pero también tenemos otro tipo de transferencias de masa, de energías, ¿ok? Por transferencia de masa, por flujo de masa, que podemos mirar a través de los fenómenos de transporte asociados en ese momento. Entonces, la representación matemática para los flujos, o para la energía por flujo másico, entonces, de tipo convectivo, lo representamos de esta forma. La conducción y la radiación en el flujo de calor, pues entonces va considerando ese tipo de calor. Calor por conducción o calor por radiación. Y también entonces el trabajo que podamos hacer, ¿no? Sobre el sistema. Ojo, hay varios tipos de trabajo que uno puede considerar dependiendo de lo que esté acá. Por ejemplo, en algunos reactores de mezcla completa, el trabajo del agitador puede tener algún efecto sobre el sistema, y entonces cuando estemos haciendo balance de energía sobre la energía del sistema, entonces cuando estemos haciendo un balance de energía, es posible que haga falta considerar esa forma de trabajo allí presente. ¿Okay? Entonces, fíjense, si tenemos unas suposiciones, yo voy antes de seguir a la otra lámina, ¿no? Sobre esta que tenemos acá, bajo las siguientes hipótesis, uno, independencia, escribir con tranquilidad, independencia de la densidad, tanto del volumen de control como de la superficie de control. Esto es una hipótesis de homogeneidad de la propiedad extensiva, lo cual quiere decir es que ella no va a variar con el espacio, sino que solamente variar con el tiempo, ¿ok? Y la otra hipótesis, energía cinética y potencial despreciable, ¿ok? O sea, que podemos tener bajas velocidades y pocas diferencias de altura,
bajo estas hipótesis, y además considerando, ¿ok? Que P por B es constante, entonces el balance de energía se simplifica al siguiente. Balance de energía termina siendo igual al cambio total de la entalpía del volumen de control, ¿ok? Igual al flujo de entalpía en la entrada, que se calcula como el flujo másico por la entalpía allí en la entrada, menos el flujo de entalpía en la salida, que lo calculamos, ¿okay? Por la entalpía por el flujo másico, más el flujo de calor sobre el volumen de control y el trabajo también sobre el volumen de control. ¿Ok? Considerando generación, si además hay generación, generación de entalpía en el sistema, ¿no? O sea, de energía en el volumen de control, ¿ok? En el volumen de control, entonces debemos agregar un término más, ¿ok? A la ecuación. Y el término más que vamos a agregar lo hacemos como en el caso del balance de masa, ¿ok? Entrada menos F de salida por H de salida, punto BC más trabajo, flujo, más R por el volumen por el cambio de entalpía de reacción o la entalpía de reacción si es que tenemos una reacción, ¿ok? Pero este sería el término relacionado con la generación, ojo, o consumo también, ¿ok? Entonces aquí pues, podemos colocar un alfa que me va a determinar un signo positivo o me va a determinar un signo negativo dependiendo si yo tengo generación o si tengo consumo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto sería el balance de energía. Vamos a hacer un ejemplito de balance de materia empleando un tanque de almacenamiento. ¿Ok? Claro. En el resumen que les voy a dar ahorita al final, entonces hay una serie de pasos que si ustedes lo siguen con detenimiento, digamos, sistematizan esta manera de encontrar modelos. Cuando vamos a hacer este tipo de modelaje, digamos, estas son las etapas, todas las etapas por las cuales hay que moverse. Primero hay que hacer una descripción verbal, ¿ok? Una descripción verbal del proceso, del sistema que queremos modelar y en la medida de lo posible un diagramita, ¿verdad? Un diagramita de flujo. Luego pasa uno al nivel de detalle. Si esto es todo un proceso, en un nivel de detalle, supóngase que es todo el proceso de elaboración del jugo de caña. Allí están involucradas varios equipos. Entonces, cuando uno pasa al nivel de detalle, es donde uno va a definir parte del sistema con el que se va a quedar para plantear este modelo. Vamos a suponer que nos quedamos entonces con el clarificador, lo que dijo esta gente aquí que iba a modelar. O me quedo solamente con el reactor, si es el reactor que voy a modelar, ¿ok? Entonces, debo describir, ¿no? Ese sistema detalladamente. Cuando describimos este sistema detalladamente, entonces, nos estamos, en esta etapa vamos a establecer el objetivo para el cual quiero modelar este sistema de proceso. Y aquí voy a identificar entonces también mi volumen de control
mi volumen de control sobre el cual vamos luego a aplicar el principio de conservación. El principio de conservación, a través del balance dinámico, nos va a proporcionar las ecuaciones dinámicas en términos de los parámetros, de las variables y de las constantes que nosotros hemos identificado en nuestro sistema de proceso. ¿Ok? Y si entonces nos hacen falta algunas relaciones o ecuaciones constitutivas, que generalmente sí, es lo que sucede, sobre todo en las transferencias, en los fenómenos que vemos a través de la superficie de control, entonces hay una etapa en la que tenemos que obtener esa información. Si no la tenemos que generar, pero de alguna manera nos hace falta y tenemos que encontrar esta información. Esta es una etapa que puede ser más dura del proceso, ¿ok? El asunto de las ecuaciones constitutivas. Y luego hay que hacer un conteo de los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan como la cantidad de variables que uno tiene menos la cantidad de ecuaciones, ¿ok? Uno espera tener el mismo número de ecuaciones que de variables, ¿okay? De variables de estado del sistema. Porque tenemos otras variables que se denominan variables manipuladas, ¿no? O otras que tienen otros nombres, pero esencialmente las que van involucradas en la dinámica son las de estados. Y bueno, digamos que hasta aquí nuestro proceso de modelaje estaría bien, porque bueno, de aquí en adelante lo que tenemos es resolución y validación. Un pequeño ejemplo acá, sobre todo para ver cómo funciona la ley de conservación de la masa, dependiendo del objetivo de control. Fíjense, supónganse que ustedes tengan como objetivo de control mantener el nivel de líquido, ¿ok? En un tanque, mantener ese nivel en un valor específico, que es lo que ustedes conocen en control como el set point, ¿ok? ¿Cuál entonces es la propiedad extensiva aquí que nos puede dar información, que nos puede proporcionar la información sobre la dinámica del tanque? Bueno, la masa total del líquido contenido en ese tanque. Entonces uno toma como volumen de control, ok, ahí está señalado así, yo lo voy a delimitar más acá. Entonces, como volumen de control, este contenido que está aquí en este tanque. ¿Ok? Y ¿qué voy a especificar aquí? Las entradas. Voy a tener un flujo de entrada, ¿ok? Un flujo de salida. Y entonces esto tiene un volumen que, de acuerdo a la geometría de esto, podemos calcularlo como el área por la altura. ¿Ok? El área por la altura. Muy bien, entonces, identificando la propiedad extensiva que quiero balancear, que es la masa, ¿verdad? Y sabiendo además que por definición la podemos relacionar con el volumen del contenido de ese tanque, y además ese volumen lo podemos relacionar con el área de sección transversal y la altura que tenga el líquido allí. Entonces, podemos definir como variables de estado H, ¿ok? La altura del nivel del tanque, porque el objetivo de control es mantener el nivel del líquido en un valor específico. Entonces, la variable de estado, cuya dinámica quiero ver para poder establecer o cumplir con ese objetivo de control, va a ser entonces la altura del nivel del tanque. Mientras que la densidad va a ser parte de los parámetros y el área de sección transversal, que se consideran constantes. ¿Ok? Y además entonces también tenemos la información, bueno, vamos a tener cierta información del flujo volumétrico. Bien. Muy bien. Entonces, el cambio neto
de la cantidad en el tiempo, ¿verdad? Que es la masa, pues como nos dice el balance de materia, es esta derivada o esta razón de cambio respecto del tiempo. La entrada neta de la cantidad en el tiempo es la que va por esta corriente de entrada acá, que va a ser la densidad por este flujo volumétrico que está acá. ¿Okay? Y eso nos va a dar entonces lo que es el flujo másico, ¿verdad? Cuando tenemos el producto de la densidad por el flujo volumétrico. Y lo mismo, la salida neta va a ser entonces la densidad por el flujo volumétrico a la salida, que eso nos estaría dando el flujo máximo. Entonces, tenemos manzanas y manzanas acá. La ecuación va a ser consistente. Estas ecuaciones tienen que ser consistentes con las unidades. No podemos estar sumando cantidades distintas, ¿ok? Aquí vamos a sumar cantidades que están relacionadas con cambio, con masas por unidad de tiempo. Bien, entonces el balance de materia quedaría de esta forma, ¿verdad? Lo que va a quedar en el volumen de control o el cambio neto de la masa en el volumen de control es igual a lo que entra menos lo que sale por sus superficies de control. Por la relación que tenemos de la masa con la densidad y el volumen, entonces esto lo podemos especificar de esta manera. Y aquí aparece mi variable de estado, cuya dinámica quiero entonces conocer a través de este modelo. ¿Ok? Bajo la suposición de que la densidad es constante, que ya lo dijimos arriba, y además el área de sección transversal no cambia, entonces de acá de esta derivada nosotros podemos sacar tanto la densidad como el área y nos queda solamente que esto es el cambio de la altura respecto del tiempo. ¿Ok? Si esa densidad es constante, entonces se va a cancelar respectivamente con las que están del lado, de este lado, definiendo los flujos másicos. Fíjense que estos son flujos volumétricos. Las unidades de estos flujos volumétricos, las unidades de esta cantidad que queda aquí son exactamente las mismas que tienen estos flujos volumétricos. Así que sigue siendo consistente la ecuación que hemos tenido allí. Bueno, fíjense, esa es una ecuación diferencial para la altura del líquido y es de primer orden. Ahora bien, necesitamos acá, o sea, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, no conocemos, o sea, necesitamos información relacionada con estos flujos que están acá para poder definir completamente este modelo. Entonces, allí es donde vamos a hacer uso de las relaciones o leyes constitutivas que se requieren para completar el modelo. Este modelo que está aquí todavía no está completo, ¿verdad? Porque entonces necesitamos especificar bien estos flujos que están acá. Muy bien, entonces esto nos sirve para relacionar también variables extensivas conservadas con variables intensivas, ayudar también a definir algunas propiedades como las físico-químicas, entalpías, densidades, viscosidades, velocidades de reacción, ¿ok? Definen también tasas de transferencias de masa, de energía, en fin, es para ayudar a completar el modelo matemático, ¿ok? Entonces podemos tener relaciones de transferencia, por ejemplo, en el caso de transferencia de masa, ¿ok? Expresiones como esta, o de transferencia de calor, como esta que está acá. Tasas de reacción, ¿ok? Que ya les había comentado para el caso de reactores, bueno, esas son ecuaciones constitutivas, definiciones de algunas propiedades, ecuaciones de estado, y también restricciones de control y ecuaciones relacionadas con los equipos de control. Eso también nos van a dar ecuaciones constitutivas. Entonces, para el ejemplo del tanque, este flujo de salida tiene una relación constitutiva
que es una función que depende de la variable de estado H. ¿Ok? Y esa es una relación que nos dice que este flujo de salida es proporcional a la altura en el tanque según esta relación. Entonces, fíjense, de allí podemos derivar esta relación constitutiva del flujo de salida como función de H. Y esto que está aquí, entonces puede ser información que yo conozca, ¿ok? Que es a la entrada. Y así quedaría esta ecuación. La ecuación como tal quedaría completa. O sea, tenemos una ecuación y tenemos una incógnita. ¿Ok? Obvio, para resolver esta o integrar esta ecuación, bueno, nosotros sabemos que requerimos de alguna condición inicial. Bueno, la altura en un tiempo inicial es algo que uno puede conocer y entonces este problema que está aquí matemáticamente se llama un problema de valor inicial. Problema de valor inicial o de Cauchy, ¿ok? Que va a ayudar a fijar la constante de integración. Ok, otro ejemplito en el que vamos entonces ahora a ver la combinación del balance de materia y energía es un tanque de calentamiento, ¿ok? Bueno, aquí nos queremos responder y lo vamos a responder al final, cuáles son los objetivos de modelo y de control, cuáles son las variables de estado, cuáles son las ecuaciones de estado que se necesitan aquí, ¿ok? Parte de las ecuaciones constitutivas que se requieren para completar aquí el modelo. En este ejemplo del tanque de calentamiento, como un tanque de calentamiento, aquí sabemos que hay transferencia de energía, ¿ok? Hay transferencia de energía, entonces, obviamente uno pensaría a priori que uno quiere mantener ahora no solamente la altura del líquido en un nivel, sino que de alguna manera uno quiere mantener aquí también la temperatura en algún valor específico, ¿verdad? Entonces, si yo en el ejemplo anterior hice un balance de materia, porque mi variable de estado iba a ser la altura del líquido, acá pensando en que la temperatura también sea ahora una variable de estado, entonces yo requiero hacer acá, adicional al balance de materia, un balance de energía, ¿ok? Nuevamente aquí vamos a tener, ¿verdad? Un flujo volumétrico de entrada que va a una temperatura de entrada. Tenemos un flujo volumétrico de salida con una temperatura de salida también. Y aquí tenemos un flujo de vapor que es el que se está encargando, ¿no? de transferir energía a este volumen de control. ¿Okay? Muy bien, entonces el balance de energía bajo aquellas suposiciones que hice por acá, que los escribí por acá en la pizarra anteriormente. Ok, uno puede estar haciendo acá este tipo de suposiciones, independencia de la densidad, o sea que la densidad no varía espacialmente, sino que varía solamente temporalmente. También puede despreciar energías cinéticas y potenciales, ok, esencialmente, por ejemplo, la cinética, porque bueno, no hay ninguna velocidad involucrada del volumen de control. Ok, pero en fin, uno puede escribir el balance de energía global completo, ¿verdad? Entonces va a ser el cambio neto de energía dentro del volumen de control va a ser igual al flujo neto de energía debido a lo que entra y a lo que sale por este flujo volumétrico y este flujo volumétrico de salida. ¿Ok? Y esto que tenemos acá, pues entonces la energía que llevan esas corrientes de entrada y de salida, más el calor que estamos agregando al sistema acá por ese calentador que tenemos allí, ¿no? Muy bien, entonces hacemos suposiciones acá.
que la variación de la energía potencial y de la energía cinética son despreciables, como les había dicho antes. O sea, eso es una hipótesis de que las velocidades pueden ser muy pequeñas o prácticamente despreciables, y las diferencias de elevaciones también son despreciables. Entonces nos podemos quitar de aquí estos términos, ¿ok? Pero también del término general de energía, porque la energía total dentro del volumen de control es la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Entonces aplicamos la misma hipótesis para ese lado, ¿ok? Y nos queda que esto va a ser el cambio de la energía interna del volumen de control. Ajá. Y suponiendo que P por B, ¿no? que es parte del trabajo debido al flujo, es despreciable, y teniendo en cuenta que la entalpía está relacionada con la energía interna mediante esta ecuación termodinámica, entonces esta energía que aparece acá, interna, la podemos expresar como la entalpía menos este producto de P por B, ¿verdad? Este término que considera este tipo de trabajo. Si es despreciable, lo puedo sacar de acá, una vez que sustituya el término de energía interna, y entonces aquí nos va a quedar es el balance de entalpía, ¿verdad? Dentro del sistema de control se debe al flujo netos de entalpía, debido a la entalpía que entra, menos la entalpía que sale, más el calor que estoy adicionando con el calentador. ¿Ok? La entalpía, como saben, esta propiedad termodinámica puede depender, generalmente depende de la temperatura, ¿ok? Pero puede depender de otras propiedades termodinámicas también. Si consideramos que tanto la densidad como los calores específicos son independientes de la temperatura, entonces podemos dar una relación termodinámica de la entalpía de esta manera que está acá. ¿Ok? Y con esta relación de entalpía, o con esta ecuación de entalpía que está acá, nosotros podemos reemplazarla acá, de este lado de la ecuación de balance, ¿ok? Y entonces nos quedaría algo como esto que aparece acá. Fíjense que el volumen que está aquí, ya habíamos dicho antes, que está relacionado con la altura del líquido en el tanque, ¿verdad? Multiplicado por el área de sección. Entonces podemos sustituir esto acá y nos va a quedar de esta forma, ¿ok? Como aparece aquí. Y lo mismo podemos hacer en cada una de estas entalpías que aparecen aquí, en los flujos de entrada y flujo de salida, ¿ok? Utilizando esta misma expresión, entonces nos quedarían expresados de esta forma, como aparece acá. Si además consideramos que la temperatura de referencia es 0, entonces podemos simplificar un poco más nuestra ecuación, ¿ok? Y como la densidad también es constante, entonces la densidad y el C sub P, que también es constante, yo los puedo sacar de estas derivadas que aparecen acá y dividir entre toda la expresión por ρ, entre ρ por C sub P, que se van a cancelar aquí, ¿verdad? Se van a cancelar con estos términos que están aquí, pero voy a tener que dividir, ¿ok? Aquí, o haber multiplicado y dividido allí por eso, para que también esto se cancele. Entonces finalmente nos está quedando de esta manera. Fíjense que en el balance, que en esta ecuación de balance salen las dos ecuaciones, las dos variables de estado, que son la altura en el líquido y la temperatura. ¿Ok? Salen esas dos. Entonces, nos hace falta otra ecuación, aquí otra ecuación diferencial, pero bueno, fue la que ya planteamos anteriormente relacionado con el cambio del nivel, de la altura del líquido en el tanque, y eso lo tenemos. Ahora bien, como las dos son
funciones de estado, esta derivada que está aquí, hay que desarrollarla como un producto, ¿verdad? Y eso es lo que está aquí de este lado. Entonces, esto, área por la derivada de la altura por la temperatura respecto de T, desarrollada con la regla del producto, nos quedaría de esta forma. Fíjense que aquí nos queda el cambio de la temperatura y aquí nos queda el cambio de la altura del líquido. Pero este cambio, de hecho, este cambio de la altura del líquido multiplicado por el área fue lo que nosotros obtuvimos del balance de materia, ¿verdad? Del balance de materia tenemos que A por la derivada de H respecto de T es igual al flujo que entra menos el flujo que sale, ¿verdad? Entonces, si ustedes sustituyen ese balance de materia acá, resulta en este término que está aquí, que va a dar uno de los cuales se va a cancelar con el que está aquí del lado derecho en el balance de energía. ¿Ok? Luego entonces agrupan de este lado este otro término que quedó aquí, que tiene factor común, el flujo de entrada y finalmente entonces el balance de energía. Hasta aquí nos queda de esta manera. Ahora necesitamos una ecuación constitutiva para este calor que aparece aquí. ¿Ok? Y esa ecuación constitutiva la buscamos en la transferencia de calor. ¿Cuál podemos utilizar? Bueno, la energía transferida por el vapor la podemos calcular de esta forma, ¿verdad? Que aquí está el coeficiente global de transferencia, el área de transferencia y la diferencia de temperatura entre el sistema y la temperatura del vapor que está proporcionando este calor al sistema. Esta va a ser la ecuación constitutiva que estaríamos utilizando para completar este modelo que está acá. ¿Ok? Entonces sustituyen allí y allí les quedaría ese balance final. Entonces aquí tenemos como un resumen, ¿no? El profe lo llamó solución final. Tenemos por aquí el balance, la ecuación de balance de materia, ¿ok? Y tenemos por acá la ecuación de balance de energía. Chicos, tenemos solamente dos ecuaciones y tenemos dos variables de estado que van a ser, que va a ser la altura y la temperatura, ¿verdad? Que son las mismas variables de salida. Pero tenemos unas variables manipuladas que va a ser el flujo de entrada y la temperatura del vapor. ¿Ok? Y además variables este es el flujo de salida y la temperatura del vapor. ¿Ok? Y este es el flujo volumétrico a la salida del tanque. Y las variables perturbadas son la de la entrada, el flujo de la entrada y la temperatura a la entrada. El resto que ustedes vean allí en la ecuación van a ser parámetros.